Buenas tardes para todos, amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en esta hora. Les doy la bienvenida a todos los que se conectan en este momento en vivo o también para los que lo verán en diferido. Sean todos bienvenidos en este día y vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios porque nos da el privilegio de poder participar de esta enseñanza. Damos gracias a Dios porque realmente es maravilloso poder servirle a Él de corazón, poder servir a Él y llevar la palabra de Él y extenderla hasta muchos lugares donde Dios nos permita llegar. Vamos a orar y darle gracias al Señor en esta hora. Padre, yo te quiero dar muchas gracias en esta hora. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Eres tú bienvenido en este instante a este lugar, a cada hogar de las personas, de los hermanos, de los amigos que escuchan. Padre, seas tú utilizando, Señor, nuestras vidas para poder llevar el mensaje de tu palabra con claridad, Señor. Gracias te damos por darme lengua de discípulo para poder llevar la palabra tuya, esa palabra que nos ha dado, Padre, para transmitir a otros. Te bendecimos por el respaldo, por la unción de tu Santo Espíritu. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú has sido bueno, porque no hay nadie como tú, Señor. Eres tú bendito, eres tú bienvenido, Señor. Eres tú nuestro motivo, nuestra razón y todo lo que hacemos, lo hacemos por ti, Señor. Nuestra mayor motivación es saber que tú estás con nosotros, que tú nos guías, que tú nos enseñas, que tú nos diriges, Señor, a hacer cada cosa que tú nos pides que hagamos, Señor. Gracias te doy, Padre de gloria, en esta hora. Bendigo tu presencia, bendigo tu nombre. Bendigo todo lo que tú eres para nosotros, Dios, Señor, Salvador, bendecidor, proveedor de nuestras vidas, guiador de nuestras vidas. Gracias, Señor, por ayudarnos cada día a ir avanzando de tu mano, Señor, porque solos no podemos, pero si tú vas con nosotros, iremos y avanzaremos con pasos agigantados, Señor, a ese supremo llamamiento que tú nos has hecho, Padre. Muchas gracias te damos. Bendigo a mis hermanos, bendigo a los amigos, bendigo a todas las personas que en este momento escuchan esta palabra, Padre, para que seamos, Señor amado, hacedores de ella. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Bueno, me corresponde hoy a mí. El pastor Douglas enseñó hace 8 días desde allí, desde Sius, el corazón del lugar americano, allí en aquel lugar donde nos están viendo, donde nos escuchan. Saludo a todos los amigos, hermanos que a través de la iglesia virtual hemos llevado este tiempo desde que partió mi esposo a la presencia de Dios. Hemos seguido aquí y aquí seguiremos porque el que nos llamó fue el Señor. No fuimos llamados por hombres, fuimos llamados por Dios para seguir avanzando y llevando las buenas nuevas de salvación. Mientras Dios nos permita, aquí estaremos y damos gracias a Dios por ese privilegio, porque es un gran privilegio poder servirle a Dios, poder amarlo, poder seguirle, poder llevar la palabra, poder gritar a los 4 vientos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador. Qué bendición es poder hacerlo, porque hay libertad en nuestros corazones para hacerlo. Hay libertad hasta este momento en los lugares donde estamos para poder llevar la palabra del Señor. Sean todos bien bendecidos. Saludo a los hermanos en Colombia, mis amados en Colombia, en cada una de las regiones de allí, de Bogotá, del Tolima, del lugar donde se encuentra la iglesia Sendas de Vida. Yo les envío un cordial saludo. Allí en España, a mi familia, a los amigos que se conectan también, allí en Holanda, allí en el Perú. Bendecimos a los hermanos allí en Sius. Bendigo a nuestro pastor Mata también y gracias por seguir adelante con esa obra del Señor allí en Los Ángeles, California. Bendito sea el nombre del Señor que nos permite seguir avanzando. Y aquí estamos unidos como el Señor nos llama, que vivamos orando los unos por los otros y viviendo con la motivación más grande que es poder servir a Dios. Muchas gracias por hacerlo, hermanos. Yo los bendigo a cada uno de sus ministerios, bendigo sus vidas, bendigo todo lo que son sus familias y todo. Bendigo a cada persona. Y quiero ir en esta tarde allí. El tema de hoy se llama temor versus prudencia.
Y voy a iniciar allí con el versículo que encontramos en el Salmo 46, que dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y dice el 42, son 3 versículos. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Y dice el 3, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Nosotros estamos confiando en el Señor en todo tiempo y Él es nuestro refugio. En el momento, en la dificultad, en medio de la dificultad, en el momento que se esté viviendo, nuestra confianza está en nuestro Dios. Y yo pregunto en esta hora, ¿en quién o en quién nos refugiamos en momentos difíciles, en momentos de dificultad? ¿En quién nos estamos refugiando? ¿A dónde vamos en esos momentos? ¿Estamos preparados para ir en el momento de dificultad, en el momento de angustia que se está viviendo en este tiempo? ¿Vamos a Dios o a quién acudimos? Es una pregunta que quiero dejarles para que cada una de las personas que escuchan este mensaje se respondan, piensen, mediten y reflexionen hacia dónde van en el momento de la dificultad. En las dificultades es cuando nosotros nos damos cuenta quién es quién. ¿Quién es quién en el momento de las dificultades? Si va a desmayar, si va a mantener en pie, si va a entrar en temor, ¿qué va a pasar con él? Ahí es donde sabemos quién es quién. Nosotros sabemos quiénes somos en el momento de la dificultad. Como por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, muchos se aferraron a Dios. Muchos, la única salida y la única tabla de salvación fue Dios. Y es perfecto lo que estábamos haciendo. Perfecto lo que en ese momento estamos viviendo. Como la única salida, la única esperanza, que muchos sabíamos que Dios tenía la respuesta para nosotros. Fue difícil para muchos porque los encontró de manos cruzadas o los encontró haciendo otras cosas. Nunca se imaginaron esta generación que iban a pasar por una pandemia, que muchos, todo lo que tuvieron que vivir era difícil. Nunca se imaginaron eso. Entonces, pero qué bueno es saber que nosotros, nuestra certidumbre y nuestra confianza está en el Señor. Por eso el tema de hoy yo lo llamo de esta manera. Entonces, nosotros, no importó lo que viniera, teníamos que seguir predicando con más ahínco, con más fuerza, con más valentía, con más ánimo, porque era el momento en que las personas necesitaban de la ayuda de Dios para ser fortalecidos. No paramos. Fue el momento donde realmente muchos cerraron sus iglesias y hasta ahí llegó todo. Muchos dejaron el camino a medias y hasta ahí llegó todo. Pero muchos otros hicimos el trabajo de seguir adelante, llevando, uniéndose como familia, uniéndose como sociedad, uniéndose como pueblo, como nación, para ir en un mismo sentido de llevar la palabra de Dios a todas aquellas personas que estaban afligidas, tristes, en medio de la incertidumbre. Yo conocía a mucho que en el momento de la dificultad quedaron totalmente trastornados, quedaron totalmente como atados a muchas cosas, no sabían qué hacer. Conocí muchos y conocí pastores que cerraron sus iglesias y hasta ahí quedó todo, pero habían podido seguir adelante a través de los medios virtuales, a través de los celulares, llevando palabra, pero muchos se paralizaron. En estos momentos difíciles muchas personas no sabían qué hacer. Sintieron y pensaron que se les había acabado la vida, que hasta ahí había terminado todo, que ahí había llegado todo. Pensaron todo esto, pero hay personas que cuando vienen las dificultades huyen de Dios, en vez de buscar a Dios, en vez de acercarse a Dios, huyen de Dios. Y no es el momento de huir de Dios, es el momento de acercarse a Dios con toda la confianza, la seguridad que Él cada día nos brinda. Nosotros debemos ser todo lo contrario a lo que el mundo hace, no temer, no desmayar,
sino seguir adelante como fuertes soldados de Jesucristo, como Él nos llama que sea. Firme hacia adelante, es los que nos llama el Señor a hacer. Entonces, cuando hayan dificultades es cuando más debo yo correr a Dios, es cuando más debo ir a Dios en ese momento, porque es el único que va a tener esa ayuda, esa respuesta, esa solución en el momento de dificultad. La palabra del Señor dice allí en Mateo 16, 18, y quiero que vayamos allí. Dice: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Dios, y el poder de la muerte no lo conquistará, y te darás las llaves del reino. Del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en esta tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido. Dice, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Yo creo firmemente en esto. Confío en el Señor firmemente en esta palabra, que las puertas del infierno no van a prevalecer. Las puertas del infierno no van a hacer que la gente desmaye. Las puertas del infierno no van a poder contra la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es un organismo viviente que tiene vida para dar a otros. Eso es lo que el Señor nos llama a nosotros, a no prevalecer. En vez del diablo venir a querer prevalecer contra nosotros, nosotros vamos a prevalecer contra toda obra de las tinieblas. El reino de las tinieblas no podrá prevalecer, no podrá mantenerse, no podrá salir adelante con sus planes malvados y perversos que sabemos que por mucho tiempo ha venido haciendo. Nosotros, en vez del enemigo venir a prevalecer, nosotros vamos a seguir existiendo, porque la palabra de Dios por miles de años ha estado y permanecerá siempre, y ha sido esa antorcha encendida que ha pasado de mano en mano, de vida en vida, y hasta hoy nosotros somos el resultado. Hoy somos el resultado de lo que los antiguos hicieron, llevando el reino de los cielos adelante, avanzando con pasos agigantados. A eso es que el Señor nos ha llamado, a nosotros prevalecer contra cualquier obra de las tinieblas, contra cualquier plan del diablo que quiera venir a dañar nuestras vidas, la iglesia del Señor, que somos nosotros, los hogares, las vidas que están buscando y siguiendo a nuestro Dios. A eso nos ha venido a llamar a nosotros. Entonces nosotros permanecemos en pie. Yo creo, yo declaro, yo establezco que el pueblo de Dios permanece en pie hasta los últimos días de nuestra existencia. Estaremos en pie, porque el Señor dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Eso es lo que el Señor nos dice. Nosotros permanecemos hasta hoy. Hasta aquí Dios nos ha permitido llegar. Hoy estamos aquí porque Dios, por la misericordia de Dios, estamos aquí. Y muchos permanecen hasta donde el temor los deja llegar. Eso es lo triste, que muchos permanecen hasta donde el temor los acosa, hasta donde el temor hace que desmayen. Dice la palabra: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, porque Cristo te va a alumbrar, alumbrará tu vida Cristo el Señor. Si la pandemia no pudo con nosotros, no pudo porque no pudo, gracias al Señor, no pudo con nosotros, los que estamos hoy, porque muchos murieron. Y si no pudo con nosotros, las dificultades no podrán, la angustia no podrá, el temor no podrá contra nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. La tristeza no podrá, el dolor no podrá, porque nosotros nos revestimos del poder de Dios. No es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad, no somos nosotros, es el Cristo que habita en mí.
El desánimo no podrá. Es Cristo el que habita en mí y me hace estar en pie en medio de todo tiempo y toda situación. Y si llegara el desánimo, si de pronto llegara que es lo que más nos puede pasar, el desánimo, no el temor. Dios lo comprende, pero no caer en el temor. Si llegara el desánimo, Dios lo va a comprender porque somos humanos y de pronto nos desanimamos por una u otra situación, pero no entrar en el temor, que el temor invalida a las personas. Si aún estamos en esta tierra es para cumplir la misión que el Señor nos ha dejado. Si aún yo estoy aquí es porque Dios me tiene con un plan y un propósito que es de cumplir la misión que Dios me ha encomendado, esa misión que Dios me ha dejado. Cada uno de los que escuchan esta palabra está aquí porque Dios lo ha permitido. Porque de no ser así, ya no estaríamos. Pero Dios sabe por qué estamos en esta tierra, es para cumplir la comisión. Nos hemos preguntado por qué estamos aún en esta tierra después de la pandemia. Yo no sé si alguien se habrá preguntado esto. ¿Alguien se ha preguntado por qué estamos aquí después de la pandemia, donde supimos que murió muchísima gente, nuestros seres amados, donde murieron conocidos, donde murieron de la familia? Muchos murieron. ¿Por qué estamos en esta tierra entonces? ¿Por qué estamos aquí? En momentos de dificultad, Dios nos ha hecho valientes, arriesgados, echados para adelante, porque eso es lo que Dios pide de nosotros, que seamos determinados para lo que Él nos ha llamado a hacer. Es para ayudar. Ese propósito es para que así como nosotros fuimos ayudados por Dios, nosotros podamos ayudar a otros. No es para guardarme lo que Dios me ha dado, no es para guardarme el poder que Dios me ha delegado, no es para guardarme la fe que Dios me ha dado, no es para guardarme todo aquello. Lo bueno que Dios me ha dado no es para guardarlo, es para dar, para ayudar a otros, para llevarlos al camino de la verdad, para llevarlos allí a encaminarse al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para llevar las buenas nuevas de salvación. A eso. Por eso estamos en esta tierra aún. Y pregonar que Jesús es el Señor. Y que Él es el único camino. Que es la única verdad y que es nuestra vida. Es la vida para nosotros. Ya que continuamos en esta tierra, nosotros demos todo por Él. Demos todo por Él, ya que aún estamos aquí. Él ha dado mucho por nosotros. ¿A cuánto Dios los salvó de la pandemia? Estuvieron enfermos, pero Dios tuvo misericordia. Muchos no pudieron seguir viendo a sus familias. Muchos pasaron de su casa directo a un crematorio. Ni siquiera le dieron un entierro digno. Pero nosotros estamos aquí. ¿Para qué? Para hacer todo lo que podamos por Él. Hagamos lo que más podamos por Él. Debemos hacerlo porque es el propósito de Dios, ya que Él dio todo por nosotros. Demos nosotros de lo que Él nos ha dado también. Y no lo hagamos por miedo. Hagámoslo sin temor. Hagámoslo sin temor. Y yo quiero hablar un poquito sobre el temor porque se llama el tema temor versus prudencia. El miedo, yo creo que muchos lo hemos sentido. Temor, muchos lo hemos sentido. Es una sensación de angustia. Yo creo que en el tiempo que se ha vivido estos dos últimos o 3 años, ha sido complicado. Ha sido muy difícil porque la gente cada día va de angustia en angustia. Porque han sido manipulados por ese espíritu de temor que muchas redes sociales, que muchas personas están transmitiendo, porque lo único que trae el enemigo es temor, porque eso es lo que quiere el enemigo, traer temor a las vidas para impedir que la gente viva en libertad, que la gente sea libre del temor. Y hay gente que aún tiene temor. Yo veo todavía gente llena de temor, donde quiera que voy veo gente temerosa, con incertidumbre. ¿Y qué hace la angustia? Lo que provoca es una sensación de angustia que lo provoca la presencia de un peligro real o imaginario. A veces es imaginario, a veces no es que esté sucediendo, sino que la persona se imagina
que va a venir, que va a pasar, que empieza antes de tiempo, antes de que lleguen las situaciones difíciles, se empieza a angustiar. Y eso es lo que trae, eso es el temor. Entonces el temor, ¿qué hace el temor? Paraliza. El temor paraliza. El temor hace que la persona caiga en angustia e inmediatamente lo paraliza, no sabe para dónde ir. O se cuenta cuando un animal lo sorprende a usted, un ejemplo, un perro que le sale de un momento a otro encima a ladrarle, como que paraliza. La persona no sabe qué hacer, se paraliza. Más o menos es eso lo que causa el temor. Entonces, el temor ha paralizado en este tiempo a muchos. Unos han enfrentado el temor, pero muchos han huido. Muchos han huido. Cuando el momento del temor lo han enfrentado, y esos son los valientes. Hay que enfrentar. El temor no hay que huirle, hay que enfrentarlo. Y muchos han huido. Hoy vemos que los que antes se congregaban, hoy en día no se saben dónde están. Porque salieron despavoridos, salieron terriblemente huyendo de todo, no saben dónde están, muchos se desubicaron, quedaron perdidos de la iglesia, quedaron perdidos de los hermanos, que ya no, hasta miedo les daba hablar por teléfono, miedo les daba hablar, todo les causaba miedo, todo. Porque eso era lo que quería el enemigo, tener encerrada a la gente para que cayeran en temor. Y el temor trae estrés, el temor baja las defensas, trae angustia, todo esto trae el temor. Entonces eso era lo que quería el enemigo, que la gente estuviera llena de temor. Y pasó todo lo que pasó y aún siguen en temor. Eso es lo más preocupante que hay, que tenemos en este momento, que la gente no se esté congregando por temor. Nosotros no morimos la víspera ni el día antes de morir, vamos a morir el día que el Señor determina que vamos a morir. No es el momento de andar en temores. Entonces han dejado de congregarse, sustituyeron el culto virtual, sustituyeron congregarse por el culto virtual. Ya las iglesias están funcionando, gracias a Dios, están funcionando, todos se están congregando, pero muchos siguieron con el mal hábito de seguir viendo el culto virtualmente. A no ser que esté enfermo, está bien, que no pueda moverse, pero mientras que podamos, nada va a sustituir el que nosotros nos congreguemos. Necesitamos relacionarnos, necesitamos como seres gregarios que somos, amarnos, abrazarnos, estar los unos con los otros, infundir aliento, ánimo. Qué bueno saber que volvimos a abrazar a los hermanos, que podemos saludarnos, que podemos estar en comunidad, que podemos disfrutar de una larga charla con ellos, de poder hablar del Señor, de poder compartir. Es hermoso eso. Pero mucha gente siguió encerrada, siguió con temor, siguió con angustia. Y nada va a reemplazar el congregar, nada podrá. Si lo puede hacer, es el momento de que empiece a congregarse. No deje de lado el congregar y buscar a Dios en unidad. Porque es que, de verdad, como dice la palabra, lo cogieron por costumbre ya de no congregarse. Y es el momento de congregarse. Mientras lo pueda hacer, hágalo. Porque no es lo mismo ver un culto virtual que estar allí, presencial, unidos todos, adorando a ese maravilloso Dios. Es totalmente diferente, muy diferente es. Entonces, nada puede sustituir el congregarnos. Muchos que ven hoy el culto virtual quedaron allí en la zona de confort. Y muchos también estaban en la zona de confort antes de la pandemia. ¿Y qué vino el Señor? En un momento hizo que todo se desparpajara, que todo como que se desorganizara. ¿Para qué? Para sacar de allí a los que estaban en zona de confort, porque muchos iban a la iglesia, salían lo mismo, como que no había ese fluir en sus vidas, como que no había esa presencia de Dios en sus vidas. Eso. El Señor tenía que venir a sacudir. Tenía que venir a sacudir algo, tenía que venir a hacer algo para ver quién era quién. Quién era quién en ese momento. Y ahí nos dimos cuenta y supimos quién era quién en ese momento. Entonces, viendo todo lo que estamos viendo hoy en día,
nosotros no podemos callar todo lo que es tocante al poder de Dios, tocante a todo lo que Dios está haciendo. Y vemos cosas maravillosas que están sucediendo en este tiempo, cosas grandes. Yo hablaba con mi hija y le decía, esta mañana le decía, hija, qué tremendo es que esta generación, hasta aquí esta generación en que estamos, los niños que nacieron de entre 1 a 10 años y la generación de ella, en estos momentos, es la generación humana. De aquí en adelante, después de esta generación, será transhumanismo. Ya no va a haber gente humana, va a haber el transhumanismo. Y qué bueno nosotros poder vivir esa humanidad, vivir ser humanos, que yo decido, que a mí no tienen que decidir por mí, que no me tienen que poner cosas para manejar mi voluntad. No, yo decido porque soy humana, porque Dios me hizo humana, porque Dios me dio libre albedrío para decidir entre lo bueno y lo malo, entre el camino correcto y el incorrecto. Qué bendición es poder disfrutar en estos momentos de la humanidad que Dios me ha dado. Es una bendición poder en este momento, y por eso debemos pellizcarnos. Si estamos dormidos, pellizquémonos. Es hora de ir a llevar las buenas nuevas, es hora de hablar del Señor. Mira, no tenga temor, porque el temor paraliza, le cierra la boca para no hablar de Dios a aquellos que están en necesidad, a aquellos que necesitan de la palabra de Dios, a aquellos que están buscando un refugio, a aquellos que están buscando un refugio en lugares equivocados. Eso, Dios nos tiene aquí por ese motivo. Por eso nos tiene Dios aquí. Entonces, si ya no se quiere congregar, yo los invito a que vivamos Hebreos 8:1. Y vamos a ir allí. Perdón, Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos. Dice, y le hablarán a la gente acerca de mí. ¿Acerca de quién? De Dios. Acerca de nuestro Señor. No de mí, si es para dar un testimonio, gloria a Dios. Pero no de lo que yo soy como persona, lo bueno que soy, no. Acerca de mí en todas partes. ¿En dónde? En todas partes. En la universidad, en el colegio, aún los niños. ¿Sabe qué me encanta a mí de una de mis nietas? Tiene sus amiguitas, y ahorita la escuché diciendo, mi abuelita va a enseñar porque somos cristianos. Estaban aquí con 4 amiguitas. Me encanta eso, saber que ella sabe qué es seguir a Dios, qué es amar a Dios. Dice, en todas partes, en el lugar. Si es ama de casa, con las amas de casa. Si está en un trabajo, con los que trabajan. Porque dice aquí, en todas partes, en Jerusalén y por toda Judea. Ya leemos la otra parte. En Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿A dónde tenemos que ir? En estos momentos estamos llegando, donde no podemos llegar, a muchos lugares lejanos. Podemos llegar a través de estos medios, gracias a Dios. Pero mientras tanto, yo debo estar allí para ser testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos. Entonces, ¿cuál es Jerusalén? Los que están cerca de mí, los más cercanos, más los de más allá y hasta lo último de la tierra. Entonces, debemos vivir esta palabra. Yo invito a todos mis amigos, a mis hermanos, que vivamos esta palabra, o de lo contrario, tendremos que vivir otra cosa que ya les voy a mostrar acá. Hechos 8:1. Salimos de la zona de confort a llevar la palabra de Dios, a hacerlo como Dios nos está mandando, o tendremos que vivir Hechos 8:1. Dijo Saulo. Dice Saulo, fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. O vivimos Hechos 1:8 o vivimos Hechos 8:1.
No esperemos que venga la persecución para empezar a buscar a Dios y para empezar a correr. ¿A quién le hablo de Dios? Necesitamos transmitir la palabra. ¿A quién le digo? ¿A quién le voy? ¿A quién voy a hablar? ¿Qué vamos a hacer? No, no esperemos que suceda esto. Que haya persecución para empezar a obrar con el propósito y el plan que Dios nos tiene en esta tierra. Hable, no le dé temor, no dé temor. Quita ese temor porque lo va a paralizar. No importa, todos necesitan del Señor. El Señor no hace acepción de personas. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor está viviendo situaciones difíciles? Quizás no económicas, pero otras áreas están viviendo difíciles. ¿Por qué? Porque no todas las necesidades no son iguales para las personas. ¿Cuántas personas están solas sin recibir un abrazo, sin quien les hable? Viven solos, no tienen un apoyo, una palabra de ánimo. Tenemos que ir a aquellos. Si sabe de alguien, hágalo. Si sabe de alguien que necesita, no calle, hágalo. Porque de lo contrario, Dios nos sacará del confort. Y allí en aquel tiempo, de Hechos 1, empezó una gran ola de persecución. No esperemos que eso suceda. Dice que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Por toda la iglesia se extendió la persecución. Entonces, no esperemos esto porque o salimos a las buenas o salimos a las malas. A llevar la palabra de Dios, a esparcir, tire la semilla, lance la semilla. El Señor se encarga de dar el crecimiento. El Señor se encarga. Hay muchas formas y muchas maneras de llevar las buenas nuevas de salvación que el Señor nos ha encomendado hacer. Entonces, si la iglesia no se quiere mover, las situaciones difíciles la moverán. Las situaciones difíciles moverán. Y esto lo hizo la pandemia. Esto lo hizo. ¿Por qué? Porque ahí supimos que quién es quién y que eran, pero no estaban. Iban a la iglesia, pero no eran parte de la iglesia porque fueron los que primero salieron. Y en este momento, muchos están apartados del Señor. No es el momento. Es cuando más debe ir al encuentro con Dios en el lugar de donde lo dejó. Devuélvase y vuelva y búsquelo. Dígale, Señor, aquí estoy nuevamente, perdóname, porque el temor lo hizo huir. Entonces, no es el momento. Ahí supimos quién era quién. ¿O por qué cree que Pedro negó a Jesús? Pedro negó a Jesús porque le dio temor, que tal vez también lo iban a crucificar o que lo fueran a poner allí, igual como a Jesús, que lo fueran a azotar. Pedro lo negó por eso, por temor. Después cayó en cuenta y fue y se arrepintió y todo, pero él negó a Jesús por temor. Por temor lo hizo. Y supimos allí quién era Pedro, ¿cierto? Entonces, también vemos aquí que en el tiempo pasado la cruz era causa de temor, porque recuerde que a la cruz llevaban a los malhechores y era un símbolo de temor la cruz. Por eso muchos les daba miedo enfrentarse a todo esto, pero Pablo fue un valiente para hacerlo. Pedro se volvió un valiente también. Después de que todo lo que le tuvo que vivir, salir de la comodidad y salir del confort en que estaba, porque andaba con el maestro, vivía bien con el maestro, aprendía del maestro, todo el tiempo fue con el maestro y estaba en una zona de confort maravillosa. Pero cuando tuvo que enfrentar el miedo, fue cuando supo quién era él mismo. Entonces la cruz causaba temor, así como en este tiempo la silla eléctrica puede causar temor o la pena de muerte en los países donde existe. Eso mismo podía vivirse en este tiempo. La cruz era causa de temor, pero hoy nosotros somos redimidos por esa bendita cruz. Si antes fue temor para muchos, hoy somos redimidos por esa bendita cruz. Fuimos salvos para salvar a otros. Fuimos salvos para ayudar a otros. Muchos quieren ir a misiones transculturales. Yo recuerdo cuando mi esposo íbamos a misiones, pero siempre preguntaban, ¿y a dónde es? Porque la gente confunde el trabajo de misiones con salir de vacaciones. Y no. Las misiones no son fáciles, por eso casi nadie se le mide a ir a misiones, porque no es fácil. No es fácil.
Entonces piensan que ir a misiones es de paseo y a pasarla bien. No, es a ganar alma, es a llevar, es a establecer, es a poner allí, a fusionar el reino de los cielos en el lugar donde el Señor permita ir. Entonces muchas personas quieren ir a misiones transculturales, a otros países, a otras naciones, pero ni siquiera se están ganando la propia familia. La propia familia se está perdiendo. Los que están cerca se están perdiendo. Los compañeros de trabajo, los compañeros de oficina, de empresa, bueno, de estudio, de donde sea, se están perdiendo. Y piensan ir a misiones cuando los de la propia casa se están perdiendo. ¿De qué nos sirve a nosotros hacer eso? Si no hemos ganado los que están más cerca. Por eso aquí en Hechos 1:8 decía que Jerusalén, que Samaria, que Judea, que hasta la última de la tierra. Entonces empezamos de los más cerca hasta ir a los más lejanos. Eso es lo que nos quiere decir Hechos 1:8. Entonces nosotros debemos tener muy en cuenta esto, ¿no? Porque las personas llamadas por Dios tienen propósito de vida. No son porque sí, tienen propósito de vida. Los que somos llamados por el Señor tenemos propósito de vida para estos tiempos. Los que tienen propósito de vida son personas resistentes, son personas valientes, son personas echadas para adelante, son personas que viven vida dedicada a Dios. Esas son las personas que tienen propósito de vida con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Como lo fue el apóstol Pablo, él tenía un propósito de vida. Y vemos aquí que él fue testigo, uno de los testigos que estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban, un hombre de Dios, un hombre que servía a Dios, y él estuvo de acuerdo. Y desde ahí, pues se desató la persecución más grande. Pero allí Pablo, en ese tiempo, después de este tiempo, tuvo un encuentro con Dios y empezó a ser diferente. En este tiempo, las cosas están muy difíciles, muy difíciles, muy difíciles para nosotros. Gracias al Señor, el Señor tiene promesas sobre su pueblo, sobre su iglesia. Y sé que hasta aquí nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Lea el Salmo 27 todo, declárelo cada día sobre su vida, hágalo parte de su vida. El Señor siempre nos guardará. El Señor nunca nos va a abandonar ni a desamparar. Recuerden el tiempo de los israelitas cuando fueron allí esclavos en Egipto y los otros vivían en el pueblo de Gosén. Los israelitas que estaban allí, el Señor hizo diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de egipcio. Siempre el Señor hará diferencia entre el pueblo que le ama, entre el pueblo que le sigue y entre el pueblo que le sirve. Entonces tengamos muy en cuenta, los tiempos son difíciles, pero nosotros nuestra confianza está es en el Señor. Me gustaría a mí decirles que las cosas van a mejorar, que las cosas van a cambiar para el mundo. No, no para el mundo, las cosas seguirán de mal en peor. Pero para los que confiamos en el Señor, las cosas serán diferentes. Y recuerden muy claramente esta palabra, serán diferentes. Por eso mi invitación en esta hora es para eso, para que se acerque al Señor, si es que lo ha dejado de lado, para que venga Dios, si es que nunca ha ido, lo ha rechazado. Es el momento de hacerlo. Estamos nosotros preparados, nosotros podemos y debemos planear, porque no podemos parar, podemos y debemos planear, pero prepararnos para todo lo que va a pasar. Preparémonos, estemos preparados para todo lo que va a pasar, sin dejar de planear. Entonces, para todo lo que venga debemos estar preparados. Todo vendrá. Tenemos claros los principios de identidad que tenemos con el Señor. Tiene muy clara su vida con los principios de identidad. Si los tiene, gloria a Dios. Si no los tiene, empiecen a trabajar con ellos. Para que tenga claridad en su vida de los principios de identidad, para enfrentar las tormentas, porque vendrán tormentas. Muchas tormentas vendrán. Pero ¿está preparado para eso? Preparémonos para eso. Todas las tormentas que vengan debemos estar preparados para enfrentarlas. Ahí nos daremos cuenta qué tanta fe tenemos nosotros.
cuando vengan las tormentas. Y quiero ir allí sobre el tema de prudencia. Ya vamos a acabar el tema de prudencia. Hablamos de temor ya, ahora prudencia. La prudencia es la capacidad de pensar antes, es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos que han de venir. Nos da el Señor esa capacidad de pensar antes, o actividades que vayan a venir. Es prudencia ante posibles riesgos. Siempre estamos nosotros siendo prudentes. Estamos nosotros atentos a los tiempos que están pasando. ¿Somos sabios en los tiempos que están pasando? ¿O la gente se le olvidó que nosotros debemos ser sabios en los tiempos que están pasando? Ser entendidos en los tiempos que están pasando. No son fáciles. Por eso debemos nosotros ser prudentes. Ante posibles riesgos, la persona es prudente. La persona cuando ve riesgos es prudente. Se vuelve prudente. Nosotros no nos podemos, como por ejemplo, si yo soy prudente, sabiendo que tengo que presentar una prueba de un examen, yo me preparo para eso, ¿cierto? O soy prudente cuando manejo con cuidado. También soy prudente, porque uno no sabe quién va conduciendo al lado nuestro, ¿cierto? Debemos ser prudentes. Otra forma de ser prudentes es utilizar el cinturón de seguridad. Eso se llama prudencia también. Somos prevenidos, pero sin caer en el temor. No podemos caer en el temor. Entonces, ¿qué es lo que la prudencia no impide? Es diferente al temor. El temor paraliza, destruye, acaba, hace de todo. Pero la prudencia a nosotros no nos impide cumplir con nuestro deber. Yo cumplo con mi deber siendo prudente sin caer en el temor. Y nuestro deber es cumplir esa gran comisión. Es cumplir la gran comisión y debe estar por encima de la zona de confort. Así yo sé, porque es que antes estábamos bien en la iglesia, íbamos, veníamos, todo bien, pero tuvo que venir la pandemia para sacudir y saber quién era quién. Pablo aprovechó todas las oportunidades para compartir de las buenas nuevas de salvación. Él aprovechó todo, cada oportunidad que se le presentaba, él compartía. Él no desaprovechaba ni una persona que se le pasaba cerca para compartir las buenas nuevas de salvación. Nunca la desaprovechó. ¿Y qué decía él? Que la única esperanza era Jesús. A través de Pablo, muchos fariseos conocieron a Jesús. Muchos conocieron a Jesús, muchos fariseos, a través de Pablo. No cuenta la Biblia, no lo dice, pero muchos conocieron y muchos se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque Pablo les llevó. Imagínense el gran testimonio que fue Pablo solamente con ver el cambio que Dios hizo en su vida. No solamente tenía que hablar, veían el testimonio y ya sabían que Dios era real en su vida. Entonces vemos aquí que una de las metas de Pablo, leyendo yo aquí la palabra, una de las metas de Pablo era predicarle a Nerón. Y recuerden que el último viaje que hizo Nerón, porque ahí ya murió, que hizo Pablo, perdón, ahí ya murió, porque el propósito de él era a Roma a predicarle a Nerón del Señor. Ese era el propósito de Pablo con ir allí. Y recordemos que él solo quería llegar allí. Él quería llegar a Roma contra viento. Recuerde todo lo que pasó en ese viaje, que casi naufragan o que naufragaron, que hubo marea, que hubo vientos, que hubo de todo, pero él quería llegar allí. Pablo nunca perdió la fe. Él creyó que podía compartirle a Nerón del Señor. Eso era lo que más quería Pablo. Y tuvo esa fe hasta el final. Pablo murió allí, pero hizo todo lo que estuvo a su alcance para ganar muchas almas para el Señor, hasta el final. Y vemos allí que el temor, nosotros tenemos que enfrentar el temor. ¿De qué manera? Cuando Moisés envió a los 10 espías a que fueran allí a la tierra de ahí, se fueron con temor. No crea que es que cuando uno tiene temor no tiene que hacerlo, tiene que ir.
enfrentar. Ellos fueron allí, los 10 fueron con temor y vieron gigantes, 8 vieron gigantes, pero 2 regresaron con buenos reportes y eso vencieron el temor. Pero los otros llegaron quejándose que era tierra de gigantes, que no podían, que era difícil de conquistar, pero Josué y Caleb llevaron buenos reportes. Ellos fueron con temor, pero vencieron el temor. No crean que es que el temor no es no hacer nada, no, el temor es enfrentarlo y salir adelante. Así como cuando le temes a algo y dices, no voy a enfrentar este temor. Un ejemplo, los que le temen a la oscuridad, o los que le temen a muchas cosas que son fobias, enfrentan el temor. Entonces, ellos salieron, ellos fueron allí con temor y regresaron 2 con buenos reportes. Y esos 2 fueron los que hicieron que conquistaran la tierra, porque ellos enfrentaron el temor. No les dio miedo, que allí habían gigantes, no les dio miedo. Y allí, hasta ese momento, llegaron a hacer lo que el Señor les había enviado a hacer. Entonces no nos conformemos con hacer menos por Dios. Vayamos un paso más adelante. Vayamos allí. Y vamos al último versículo. Yo no acabé de leer la última parte de Hechos. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. En la última parte del versículo que leímos. Entonces, vemos allí, como dice Primera de Pedro, no lo tengo acá, Primera de Pedro 5 al 8, que dice: Primera de Pedro 5 al 8 dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es el trabajo de él. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quien tiene temor, lo quiere devorar. Quien tiene angustia, lo quiere devorar. Quien tiene desánimo, tristeza, lo quiere devorar. Pero por algún lado quiere devorarlo. Nosotros no debemos dejarle ese lugar al enemigo. Siempre estará tomando la temperatura espiritual de cada cristiano. Siempre, no olvide eso, que él no es un rival fácil. Por eso debemos estar revestidos del poder de Dios cada día, para enfrentar al enemigo en el momento que él venga a querer meternos o tomarnos la temperatura espiritual, a ver cómo estamos. Así como hicieron en la pandemia. Ahí nos dimos cuenta quién era quién. Estaban, pero no eran porque se fueron esparcidos por todos lados. Lo importante para nosotros es que si el enemigo quiere tomar la temperatura espiritual de nuestras vidas, en cualquier momento, en el momento que venga, nos encuentre allí como la única esperanza que tenemos, agarrados del Señor, como la única esperanza que tenemos, que es en nuestro Señor Jesucristo. Es lo que tenemos que hacer. La fe no es tener miedo. La fe es obrar con miedo. Es obrar en el momento de tener miedo. La fe es no dejar de creer. Siga creyendo que Dios es fiel, el que prometió. Y que sobre todo Él nos ama y cuidará de nosotros en medio de las dificultades, sabiendo quién es Él. Que Dios les bendiga y vamos a orar. Dale gracias al Señor. Quiero, antes de orar, ir allí a las personas que se conectaron y los que nos verán en diferido. No todos se conectan por StreamYard, otros se conectan por YouTube, otros se conectan por Facebook y aquí yo tengo los que se conectan por este lado. Marta Rodríguez, que Dios le bendiga, mi hermana. Pide oración por nuestra hermana Carmen Martínez, que tiene cáncer en Orlando, Florida. Vamos a orar por ella de una vez. Bendiciones, Pastor Edgar, bendiciones a todos mis amigos, mis hermanos del lugar donde nos estén viendo. Que Dios les bendiga y vamos a orar. Padre, yo te quiero dar muchas gracias en esta hora, Padre. Yo bendigo tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, vencer el temor, Señor, porque tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese perfecto amor eres tú en nosotros, esperanza de gloria. Eres tú en que habita en nosotros. Por eso no tememos, ni mucho menos desmayamos. Porque como dice
Tu palabra, Señor, el temor hay que enfrentar. Y es enfrentar y es actuar en medio del temor para ver tu mano obrar, Padre. Gracias, Señor, porque ¿cómo podremos ver resultados si nos dejamos vencer del temor, Padre? Te damos gracias, porque la prudencia nos ayuda a tomar decisiones sabias, pero el temor impide, Señor. Así que hoy nos aferramos a tu prudencia, a tu sabiduría, para saber tomar decisiones sabias. Yo bendigo a mis amigos, a mis hermanos, a todos los que en este momento escuchan. Y oro por ello, Señor, pidiendo tu ayuda y tu bendición en esta semana, pidiendo el respaldo y la unción de tu Santo Espíritu, Padre. Oro por nuestra hermana Marta Rodríguez, que pide oración por la hermana Carmen Martínez, Señor. Pedimos tu amor, Señor, que tú levantes, Padre, todo espíritu de enfermedad, todo lo que está acongojando, que entrando en temor allí, que lo lleva a refugiarse en el temor. Padre, yo levanto en esta hora una oración de fe por Carmen Martínez, Padre, pidiendo tu bendición, pidiendo tu ayuda, pidiendo el respaldo tuyo, Señor, y que sobre todo tu voluntad perfecta, Señor, sobre esta varona, Señor amado, se haga. Gracias, Señor, porque tu voluntad es ser sano, Señor, pero también tu voluntad es el que dirige nuestras vidas hasta saber cómo y dónde llegamos, Padre. Así que pedimos, Dios de gloria, en esta hora, Señor, que fortalezca su familia, que fortalezca la vida, Señor, de la familia que está viviendo, porque una enfermedad no la vive solamente el que está enfermo, sino todos los que le rodean. Yo oro en esta hora, Padre, pidiendo tu bendición por todos aquellos que han pedido oración de sanidad, por la vida de Osvaldo allí en Colombia, Padre. Pido por él, Señor, para que tú lo levantes con gran poder y gloria, Señor. Dale esa oportunidad de conocerte, Padre, esa oportunidad de poder conocer y saber quién eres tú para él, Padre. Muchas gracias te doy. Yo bendigo a todos los que en esta hora están enfermos, pidiendo tu bendición para restauración de sus cuerpos, restauración de todas las cosas en sus vidas, Señor, para que no solamente sean sanos del cuerpo, sino también el alma, Señor, sus vidas sean sanas, Padre, espiritualmente. Gracias te doy, Padre. Bendigo, Señor, a cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana llena de muchas bendiciones para todos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias. Bendigo a Lumeri Martínez, bendigo a Marian Ramírez, bendigo a Marta Rodríguez, bendigo a todas las personas. Bendiciones, hermana Marian. Qué buena verlo por aquí, hermana, saber que está allí conectada con nosotros. Que Dios les bendiga y un abrazo grande para todos y una excelente semana llena de bendiciones. Abrazos.